Muy bien, entonces vamos a ver estos conflictos entre conciencia y ley en México, hablar de la despenalización del aborto muy general. Yo no me voy a meter a ese tema, lo mencionaré nada más, porque el profesor Agustín es el que sabe. Y de una objeción de conciencia que ya se está regulando, mal regulando en España. Ahora va a venir la objeción de conciencia. Si ya está el aborto, pues ahora van por la, eutanasia. Vamos entonces a ver, nada más checar aquí está. El derecho fundamental de libertad religiosa. Hace un rato yo les hablaba de manera muy general en el foro de allá de Cancún, qué es la conciencia, qué son las convicciones éticas. Voy a hacer ahora hincapié en ese tema que me faltó profundizar, hablar de la conciencia. Si vamos a hablar de libertad de conciencia y de objeción de conciencia, parece ser que no hay una definición unívoca de conciencia. Hay, como ustedes lo saben, conciencia moral, conciencia psicológica, conciencia ambiental, ahora también se habla de la conciencia ambiental, pero básicamente a nosotros nos interesa la conciencia moral, la conciencia ética. Dice que es la capacidad de realizar un juicio de moralidad y actuar en consecuencia. Por tanto, el derecho de libertad de conciencia es la libertad de todo hombre y mujer a realizar un juicio de valor acerca de la moralidad o inmoralidad de las normas y de la conducta, y su derecho de actuar en consecuencia. Son esas pautas o normas de carácter religioso o no religioso, ¿sí? Aquí cabría decir pues, que la conciencia se predica a todas las personas. ¿Por qué digo que pautas de normas de carácter religioso o no religioso? Bueno, hay personas que no adhieren al acto de fe. Esas personas se consideran agnósticas, indiferentes, ateas, pero tienen una conciencia. Y también su conciencia es ese juicio de moralidad acerca de lo que debe hacerse o omitirse en un caso concreto. Entonces, la conciencia en ese sentido pues aplica para todas las personas. Yo les hacía hincapié en la mañana acerca de la importancia de la protección de la conciencia. ¿Cómo es que los tratados internacionales han puesto de manifiesto, de relieve, la protección de la libertad de conciencia a la par de la libertad de pensamiento y de religión? Si dijéramos, no, pues es que la libertad de conciencia está englobada en la libertad de religión, pues ya nomás dejemos la libertad de religión o religiosa y ya no mencionemos la libertad de conciencia. No, históricamente la libertad de conciencia también ha sido una de las libertades públicas que se han tutelado a la par de la libertad religiosa. Yo les decía un poco, las convicciones pues surgen en lo más íntimo, en lo más sagrado de la persona, que es su conciencia. Ustedes que son expertos en Sagradas Escrituras, yo no lo soy, saben que desde la época del Antiguo Testamento, por ejemplo, a los hermanos macabeos les decía el rey, no sé si era el rey Darío, se me va ahora, yo no soy experto en, a ver, dígame, que el rey que les decía, pues cómanse, perdón la expresión, unas carnitas o estos chamorros de cerdo, ¿no? Y los perdono, pues les doy riqueza y halagos y honores. Y como la madre de los macabeos, de los hermanos macabeos, les instaba a no sucumbir ante la tentación, a mantenerse firmes en sus convicciones religiosas. Ustedes saben que los judíos pues tienen considerado al cerdo como un animal impuro. Entonces, por más, yo me imagino, todos hemos olido aquí en México un caso de carnitas, a lo que ven las carnitas, y ellos tenían mucha hambre. Miren, un chamorrito, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué les cuesta? Tantito nada más. Entonces ellos se mantenían firmes en sus convicciones religiosas, que es, a final de cuentas, la protección de su conciencia, libertad, o hacer ese juicio de moralidad de lo que debe hacerse o omitirse en el caso concreto. De ahí surge entonces la conciencia. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consensuaron, ustedes saben que fue un consenso internacional de varias personas donde estaban presentes al menos
de las tres religiones monoteístas, cristianismo, islam y religión judía, pensadores, actores. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Roosevelt, pues fue de las mujeres que estuvieron también ahí. Algún pensador francés judío converso al catolicismo, había representantes del islam, etc. De China, desde luego, entonces consensuaron que esta era una de las libertades que tenía que estar presentes en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el valor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, fue el primer gran documento consensuado al final de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, precisamente que la humanidad, válgame la redundancia, consensuaron para decir, oye, esta es la nómina de derechos que vamos a declarar nosotros que se respeten para evitar una tercera guerra mundial. Entonces, en el artículo 18, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, no menospreciaron la libertad de pensamiento, de conciencia y de la religión. Es este tridente o esta triada de libertades que establecieron ahí. Dijeron, bueno, todo el género humano, la especie Homo sapiens, independientemente de que si son musulmanes, son judíos, son budistas, son ateos, todos coincidimos en que tenemos estas libertades como esenciales, como básicas. Acababa de pasar las atrocidades del régimen nazi, acababan de pasar pues todo este pisoteo a la conciencia, a la dignidad de las personas, a su religión también. No solamente se persiguieron judíos, también se perseguían personas de otra denominación, de otra fe religiosa, independiente de los judíos, que estuvieran en contra del régimen nazi. Hubo testigos de Jehová, hubo católicos, hubo evangélicos que se oponían al régimen, y aunque fueran alemanes, arios, también por el hecho de oponerse y de manifestar sus convicciones religiosas, que eran un impedimento para acatar los lineamientos, las directrices del régimen nazi, pues también los mandaban a los campos de concentración. Entonces, esta guerra hizo tomar conciencia de que debía estar plasmada en la declaración este tridente o triada de libertades. Luego, el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, este ya es un tratado internacional. La declaración, como ustedes lo saben, pues no vincula a los estados. Y el Pacto Internacional sí. El Pacto Internacional ya fue la convención, el compromiso que hicieron los estados. México lo hizo y dice exactamente lo mismo el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ya por eso no lo transcribí, dice exactamente lo mismo. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y hoy lo mencionaba, me parece que el profesor Agustín también en la mañana. El Pacto Internacional es a nivel Naciones Unidas. Todos los estados, parte de las Naciones Unidas, bueno, que hayan firmado, que hayan signado, que hayan aceptado el Pacto Internacional, están obligados a su cumplimiento. Luego, en el contexto nuestro, iberoamericano le llaman algunos, o interamericano, es el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta fue acá de los países de la región americana. Y dice una frase, el artículo 12, es el 12.1, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Suprimió pensamiento de 3, que el Sistema Universal de Naciones Unidas dice, pues acá es dual, pero fíjense en cómo pone a la par la libertad de conciencia y de religión. Otro argumento más a nivel internacional para decir si está protegida, tutelada, y obliga a los estados parte de estas convenciones la protección de la libertad de conciencia. Y lo que decía hoy en la mañana, ya no lo voy a repetir, ya en nuestro país, el artículo 12, que más o menos muy brevemente les expliqué yo el historial del 24, su reforma en junio del 2013, que toda persona tiene derecho a las convicciones éticas, de conciencia y de religión. Digamos que este es un marco, una breve definición, tratados internacionales y cuál es la regulación
en nuestro país. Vamos ahora a pasar a la siguiente lámina. Ay, perdón. Entonces, muy bonito, ¿no? En el discurso, en la letra, está muy bonito el contenido de los tratados internacionales y del artículo 24 constitucional. Y ustedes me dirán, ¿y de qué me sirve que aquí me digas eso? Si cuando vamos a nuestros estados, cuando vamos a nuestras comunidades religiosas o cuando nos reunimos para defender nuestras convicciones religiosas, porque hay personas que tienen convicciones religiosas, ese es su trabajo, ¿no? Defender las convicciones religiosas de sus feligreses, de sus congregantes, de sus iglesias. Los de enfrente, pues nos dicen de todo. Retrógradas, reaccionarios, ignorantes, un montón de epítetos. Bueno, decía en la mañana, de la libertad de conciencia, que es un derecho fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque está en la Constitución. Los derechos que están contenidos en la Constitución son derechos fundamentales. Y aparte es un derecho humano, porque está en tratados internacionales. Por eso en la mañana no me quise meter a los tratados, porque dije, ahora les voy a decir. Entonces, cuando ustedes me dicen, es un derecho fundamental, claro, y es un derecho humano, está contenido en tratados internacionales, de ahí se deriva la doctrina, dice, de ahí se deriva la objeción de conciencia. No hay un consenso en que la objeción de conciencia sea un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque dicen, ya está la libertad de conciencia. Muy bien, está la libertad de conciencia y su concreción, porque es muy abstracta la libertad de conciencia, va a ser la objeción de conciencia. Una breve definición de objeción de conciencia. Dice aquí, es la negativa del individuo, es individual, de la persona individualmente considerada, por razones de conciencia, ya expliqué qué son las razones de conciencia, las convicciones, etcétera, a sujetarse a una conducta jurídicamente exigible, ya provenga de dicha obligación de una norma o de un contrato, yo aquí le agregaría, o una resolución judicial. Entonces es la negativa del individuo por motivos de conciencia a someterse a esa conducta que es jurídicamente exigible. ¿De dónde viene la conducta? De una norma jurídica, de un contrato, de una resolución judicial. Entonces, hay motivos por los cuales la persona no puede someterse al mandato de la ley. Dicen que lo hace imposible, irresistible. Yo quiero obedecer la ley, acatar la ley. Pero hay algo en lo más profundo de mi ser, que es mi conciencia, que son las convicciones religiosas en este caso, y no religiosas también. Ya dijimos que las personas que no adhieren al acto de fe también tienen convicciones éticas, también llamadas convicciones morales. Si quieren, al ratito les pongo un ejemplo de un presidente, de un jefe de Estado que argumentó las convicciones éticas, y él era un ateo reconocido en ese país para negarse a firmar la ley del aborto. Ya luego les pondré yo el caso. Entonces, la objeción de conciencia es uno de los fenómenos llamativos, más llamativos que conoce el derecho contemporáneo. Son esos conflictos entre conciencia y ley. Actualmente se está dando en el mundo, no solamente en México. Cuando hay esta invasión por parte del legislador, ahora vamos a ver algunas causas de la objeción de conciencia. Cuando hay leyes permisivas, cuando hay leyes invasivas, cuando el legislador o el juez emiten una ley, una resolución que hace que la persona se vea imposibilitada de cumplirla. Así como los hermanos macabeos, yo lo que he leído, yo no soy experto en Biblia, ustedes sí, pues era irresistible, tenían mucha hambre. Y la mamá les decía, no, aguanten, hijo. Entonces veían cómo iba cayendo uno y otro, ¿no? Entonces, pues, por más que quiera ese chamorro de cerdo que llevo una semana sin comer, me mantengo firme en mis convicciones. Entonces, dice, no es un problema nuevo el tema de las objeciones de conciencia, no. Ya está en el Antiguo Testamento. También algo de lo que he leído, me parece que fue Pedro el que le dijo a las autoridades, más vale obedecer o estamos para obedecer primero a Dios antes que a los hombres, ¿no? Cuando le reprendían por compartir el mensaje que estaba dando.
Ahí está, obedecer a Dios antes que a los hombres. La conciencia le hacía esto. Ya el profesor Agustín también hablaba de esta tragedia griega de Sófocles, de Antígona. Ojalá que la puedan leer. Es muy interesante cómo Sófocles, que no era cristiano, pues se adelantó a su época, porque en este personaje de Antígona pone de manifiesto este conflicto entre conciencia y ley. Y Antígona dice, no les voy a decir de qué trata toda la tragedia para que ustedes la puedan leer, es preferible obedecer las leyes de los dioses antes que las de los hombres. Un poco como el planteamiento que siglos después haría Pedro. Pero Antígona no. El personaje de Sófocles no había conocido, todavía no nacía Cristo, fue antes de Cristo. Prefiero obedecer las leyes de los dioses antes que las de los hombres. Entonces, no estamos en un conflicto nuevo, ya es antiguo y cada quien podrá decir ejemplos que se les ocurran. A mí se me ocurre Tomás Moro, se me ocurre el mismo Martín Lutero ante la dieta de Worms, se me ocurre también casos quizá más recientes de personajes que han, Casus Clay o Mohamed Ali cuando la guerra de Vietnam, que se convirtió al Islam y se negó a ir a la guerra. En fin, una serie de casos que tenemos nuevos, recientes. En Argentina hace poco condenaron a un médico también por negarse a someter a un aborto. Están el pastelero en Estados Unidos, efectivamente, el pastelero en Estados Unidos. Me decía algún amigo norteamericano, y son también los floristas, los que se nieguen a hacer un ramo de flores, a que se nieguen a confeccionar algún artículo. Perdón, ya le moví ahí. Entonces sí, hay muchos casos. Es el caso también de la familia esta de Hobby Lobby, de las ferreteras Hobby Lobby en Estados Unidos, allá en Oklahoma, que también dicen, son empresarios. Dicen, bueno, nuestra empresa se hizo con un ideario que es proteger la vida. Nosotros estamos en contra de la muerte y se negaban a suministrar contraceptivos a sus trabajadoras. Y este fue un caso que conoció la Corte Suprema de Estados Unidos también. No sé si ustedes recuerdan el caso Hobby Lobby, donde por primera vez se reconoce que una empresa con fines de lucro que tiene un ideario, es protegida la conciencia de los fundadores que le dotaron ese ideario a esta empresa de Hobby Lobby. Yo no sé si le moví yo mal aquí o se fue ahí, ahora estoy esperando que pongan. Entonces, no es un conflicto nuevo. Y en México también tenemos históricamente conflictos entre conciencia y ley. Yo por ahí en el libro pongo algunos, les voy a citar el caso de los menonitas. Los menonitas es una comunidad religiosa que en México se les dio la garantía de la libertad de conciencia cuando la Constitución original de Querétaro perseguía a los católicos en la guerra cristera. A los menonitas el presidente Álvaro Obregón les dio la concesión, un tratado, un arreglo para que se estableciera en nuestro país, y los menonitas ponían como condición libertad de conciencia. Entre otras cosas, que no se les obligara a hacer el servicio militar obligatorio, bueno, se les obligara, valga la redundancia, a hacer el servicio militar, que se les respetara sus escuelas confesionales, ¿sí? Y sus templos. Básicamente esas eran las condiciones que ellos ponían. Ellos venían huyendo de Europa porque son muy trabajadores, hacen producir el desierto, tienen una capacidad de trabajo y de producir en el campo que dejó admirados a reyes, a monarcas en Europa. Después vinieron a Rusia y de Rusia pasaron a Canadá. ¿Cuál era el problema? Que primero les decían, sí, aquí les damos permiso, pero cuando ese monarca iba a una guerra, decía, pues ya voy a echar mano de los jóvenes menonitas para que nutran los ejércitos y se vayan a la guerra. Y ellos se oponen radicalmente a la guerra. Ahí está la convicción pacifista de los menonitas. Entonces se establece en el México de 1924 aproximadamente, y es una comunidad donde se ha respetado su libertad de conciencia. Por curiosidad, métanse a la página del reclutamiento del servicio militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y aparece que entre los que están exentos de practicar el servicio militar obligatorio, pues obviamente están los que tienen algún problema físico. Yo tenía un compañero en la prepa que tenía pie plano, estaba feliz, no, a mí no me van a hacer el servicio, tengo pie plano. Y los menonitas.
Bueno, y los ministros de culto en general, luego también lo vamos a ver. Gracias. Entonces les digo, acá también tenemos historias, tenemos casos de objeciones de conciencia, de protección de la libertad de conciencia. Los mismos testigos de Jehová, cuando ellos se negaban a hacer el servicio, el saludo a la bandera, entonar el himno nacional. Recuerden sobre todo que en la década de los 90, los niños menores testigos de Jehová, pues fueron muy maltratados en las escuelas públicas por los directores de las escuelas porque se negaban a entonar el himno nacional y a hacer el saludo a la bandera. Y también los profesores, los maestros testigos de Jehová también fueron incluso sancionados, cesados de sus puestos. ¿Ellos qué argumentaban? Pues nosotros tenemos una postura pasiva respetuosa. No hacemos el saludo militar, pero estamos de pie y no nos estamos burlando, no estamos chiflando, no estamos ahí. ¿No? Pasiva respetuosa, decían. Y fue la CNDH, ustedes recordaron, me estoy adelantando un poquito, quizá a lo que les estoy resumiendo el libro. La CNDH fue la que dijo, oigan, pues se está violando su derecho de estos niños y de los maestros testigos de Jehová de libertad religiosa. No está conflictuado la libertad de educación con la libertad religiosa. Debe respetarse su libertad religiosa y la escuela no puede obligarles a ir en contra de su conciencia. Fue una recomendación de la CNDH que luego todos los gobernadores, se la estoy resumiendo, los gobernadores la aceptaron y parece que se puso fin a ese problema con los testigos de Jehová. No sé si alguien de aquí sea maestro, profesor en el sector, en las escuelas públicas, pero pues ahora ya si el niño manifiesta o el maestro que es testigo de Jehová, pues nada de que te vamos a levantar un acta administrativa, te vamos a correr del plantel educativo o te vamos a discriminar, te vamos a hacer el bullying. No, ya ahora, ese es el argumento. Digo, nos guste a los que somos muy patriotas y entonamos el himno nacional, son tan mexicanos como nosotros, pero su convicción religiosa no es de atacar, es de mantener esa postura pasiva respetuosa. Entonces, esto es por lo que hace a la objeción de conciencia. Déjenme ver, aquí parece que se trabó tantito. Vamos a darle a la otra. Causas de la objeción de conciencia hoy día. Y esto también lo podemos aplicar a México, desde luego. La creciente intervención del legislador en ámbitos que pueden plantear conflictos de conciencia. Creo que es el tema que estamos tratando el día de hoy aquí. La creciente intervención del legislador a través de la legislación, ¿sí? Que va en contra de las convicciones religiosas de muchas personas. Ya ustedes podrán dar una interpretación y podrán hacer una hermenéutica de cuáles son estas leyes que van en contra de estos ámbitos que afectan la conciencia de las personas. Matrimonio de personas del mismo sexo, que yo no le llamo matrimonio porque el matrimonio tiene una etimología netamente matrimonio de matriz. Todos venimos de la matriz de nuestra madre. Matrimonio, donde se genera vida. El problema es que el lenguaje lo han pervertido. ¿Y por qué no sociedades de convivencia como está? No, porque afuera quieren también ser matrimonio. Pues es imposible, ahí no hay posibilidad de engendrar. Entonces ahora ya se apropiaron de esa palabra del matrimonio igualitario. Otros temas, el tema de la identidad de género. Ahora ya un menor de edad ya puede decir si es niño o niña, aún en contra de la voluntad de sus padres, ¿no? El juez dice, si yo me arrogo que soy la patria potestad, y tú dices que si eres niño y dices que eres niña, pues niña. Las asignaciones, ahora estas operaciones de reasignación de sexo, la maternidad subrogada, el aborto, eutanasia y otras cosas más que el profesor Agustín tiene ahí un catálogo de, ayer nos comentaba en la cena de cosas que ha habido. Sí. Bueno, pues otra de los conflictos es la seriedad de las convicciones del objetor de conciencia. ¿Por qué hay objeción de conciencia? Por la seriedad de las convicciones. Una persona que no tiene seriedad en sus convicciones, pues no va a objetar. O va a querer jugarle, hacerle chistoso para hacer fraude a la ley. Ay, pues yo tengo flojera de ir a trabajar los sábados, ¿no? Pues voy a decir que soy adventista, soy judío, y le voy a decir a mi empleador, oye, yo soy de otra religión, no me obligues a ir los sábados, no más porque me da flojera, y no soy, pero quiero jugarle. No. El objetor de conciencia no es un infractor de la norma, es un ciudadano comprometido con su conciencia que no busca hacer escándalo.
sino la seriedad de sus convicciones le hace imposible acatar una norma. De ahí es el reproche que nos hacen. Bueno, entonces, si establecemos la objeción de conciencia, dicen los de frente, los partidarios de los nuevos derechos, entonces nadie va a querer cumplir la ley. Pues bueno, entonces, si nadie quiere cumplir la ley, pues esa ley no es justa. Puede ser una ley que nos impongan, pero de justicia no tiene justicia. Y si hay objetores de conciencia, pues es porque también están invadiendo áreas que el legislador se ha hecho invasivo de cuestiones de áreas sensibles que para la persona trastocan profundamente sus convicciones. Entonces, ojo, es la seriedad de las convicciones del objetor de conciencia. Un médico está para traer vida, no para destruirla. Pongo el ejemplo del médico, también puedo poner el ejemplo que la conciencia entera que nos ha dado el profesor Agustín. Quizá también un funcionario que tiene objeción de conciencia a ser testigo cualificado de la celebración del matrimonio, o un empresario como este pastelero de Colorado, que dice, oye, yo les puedo proveer algún otro pastel, pero no me digan que les ponga una leyenda en el pastel. Yo como empresario tengo una licencia de comercio, pero les puedo vender cualquier pastel, pero no me obliguen a que yo ponga ahí feliz matrimonio de Juan y Pedro, ¿no? Y les dio todavía oportunidad. Bien, aquí hay otro pastelero que no tiene problemas de conciencia. Si quieren, vayan a ver a él. Ah, no, la venganza fue, no nos quisiste poner ahí feliz aniversario, feliz matrimonio de Pedro y Juan, ahora vamos contra ti. Luego, otra causa puede ser la creciente pluralidad religiosa e ideológica de las sociedades occidentales. Estamos en una pluralidad religiosa, sí, donde hay, por ejemplo, grupos religiosos que tienen el día sábado como sagrado. Históricamente pues han sido los judíos con el Shabbat. Luego también hay otros grupos religiosos, pienso ahora los adventistas del séptimo día, que su día de descanso es el sábado. Y prefieren, quiero decir quizá alguna, no quiero exagerar, pero prefieren incluso que los sancionen, que los multen, que les levanten una acta administrativa de su trabajo, o perder el trabajo si los van a obligar a ir el día sábado o actuar el día sábado, ¿no? Que es el caso de muchos profesores que cuando los exámenes de carrera magisterial, recuerden ustedes, los obligaban a ir el sábado, y ellos pedían a las autoridades que les cambiaran la fecha de examen. Entonces muchos preferían abandonar su puesto de trabajo antes de violar esa norma religiosa que es parte de sus convicciones de trabajar el sábado. Y desde luego los judíos, ¿no? Los judíos se habían estado por aquí en Israel en el Shabbat, pues hay hasta elevadores que se van parando en cada piso para que no vayan a oprimir una tecla del elevador, porque está mal visto o es pecado, puede ser, o una transgresión a una norma religiosa, oprimir los botones de un elevador, ¿no? Por el cariz que tiene el día sábado en la religión judía. Estas son, grosso modo, puede haber más conflictos, pero son los más importantes. Si no hay seriedad de las convicciones, pues que haya abortos, que haya matrimonios del mismo sexo, que tiene de malo, ¿no? Pues, me decían, si dos señores se quieren, pues que se casen. Es que será el matrimonio. Entonces me dicen, ¿el problema es el nombre? Pues sí. Ah, pero es que ellos quieren a fuerzas el nombre de matrimonio. Entonces, o si no hay objeción de los médicos, si hay médico que diga, yo no tengo objeción en hacer abortos, véngase las señoras aquí, hagan fila, yo estoy aquí dispuesto a hacer el aborto. Entonces, vamos ahora a la actitud del Estado ante las objeciones de conciencia, o la objeción de conciencia. Yo creo que voy a empezar a hablar de objeciones de conciencia, porque muchas veces se piensa que solamente es el aborto. No, hay una gran pluralidad, lo van a ver ustedes ahí en el libro, hay una gran pluralidad de tratados internacionales. Lo que les decía hoy en la mañana, si es la libertad de conciencia un derecho fundamental en la Constitución y en tratados internacionales, y en las constituciones modernas, desde luego, el Estado no es un interés privado. El Estado democrático. No estamos en un interés privado, y aquí nos están metiendo gol los de enfrente cuando nos dicen, no, ¿usted qué tiene que hablar si eso es parte de, eso es de mochos, eso es de retrógrados, eso es de oscurantistas, ¿no? De curas, es de... Eso no, usted no venga aquí se cumple la ley, aquí los derechos, los nuevos derechos. Ahí me dijeron, ya es un derecho adquirido el aborto, tú quieres que están haciendo críticas, ahí es que cállate o te corremos de la universidad. Bueno, ahí tendré yo que ver si me callo, ya luego tendré que pedir chamba acá. Así me dijeron, tú vas en contra de un derecho adquirido, ya la Corte lo dijo.
tienes que andar diciendo que no, que hay objeción. No, eso olvídate, ya es un derecho adquirido. ¿Sí? Entonces, el Estado puede adoptar ante esto una postura legalista, no, se cumple la ley, o si es un Estado respetuoso de los derechos humanos, como dice Ser, estamos ante un derecho humano que no es un interés privado, sino un derecho fundamental, ponderar. A ver, tengo a un ciudadano que en pleno uso de sus facultades, todo, está invocando la protección de un derecho fundamental de un derecho humano, que es la libertad de conciencia. Y por otro lado tengo otro ciudadano que también está invocando, que aquí es donde se pone en tela de juicio que el aborto no es un derecho, porque ahora también ya no están viendo la idea que el aborto es un derecho, y no es un derecho, que tiene un derecho al aborto. ¿Qué hago? El Estado tiene que proteger la libertad de conciencia del que está pidiendo que, y si hay otra persona que le vaya a hacer el aborto a la mujer que está solicitando ese supuesto derecho, salvaguardar la libertad de conciencia de aquel que en conciencia está objetando. Y ya va a ser un problema si el Estado se encuentra un número considerable de objetores de conciencia, pero a nosotros no nos importa, a nosotros nos importa que el Estado haga una ponderación de intereses, ojo, y dando protección a la libertad de conciencia, que no es un mero interés privado. Porque si se va a la postura legalista, que es lo que está pasando ahora, o lo que se intenta, no, la ley dice que no se puede, o ya lo dijo la Corte. Tendrá que haber una ponderación, está obligado a una ponderación, porque estamos en un Estado constitucional, en un Estado democrático, nos han dicho, nos repiten todos los días, donde se respetan los derechos humanos, pero ya no sabemos qué derechos humanos, si los auténticos derechos humanos o los nuevos derechos que están imponiendo. Entonces, ya les dije, tiene dos caminos, la postura legalista o la de ponderación de intereses. Vamos a ver en el mundo, porque ya casi es hora. Ahora paso al tema de la eutanasia para poner un ejemplo, dejar un poco lo del aborto, para no ver que solamente es el aborto. El aborto ya donde está regulado, vamos a ver cuál ha sido la alternativa en cuanto a la protección de la conciencia. Voy al tema de la eutanasia porque se viene la eutanasia allá en México, es el siguiente paso que van a dar. En Europa está legalizada la eutanasia en los siguientes países: en los Países Bajos desde el 2001, en Bélgica 2002, Luxemburgo 2009 y España en 2021. España acaba de ser reciente, apenas en marzo de este año, la legalización de la eutanasia. Bélgica admite la eutanasia infantil sin límite de edad. En Bélgica ya está la eutanasia infantil sin límite de edad. Ojo, se requiere una situación médica desesperada de sufrimiento constante, insoportable, que no se puede aliviar y que provocará la muerte en corto plazo. Ahí el profesor Agustín tiene más datos técnicos de esto. ¿Cuándo es cuando dice, no, cuando estamos ante un sufrimiento constante, insoportable, para pedir la pena de muerte? Los Países Bajos admiten la eutanasia a partir de los 12 años, con la condición de que es a través de los representantes legales. Tienen ya 16 años, hasta los 16 años, y la solicitud voluntaria si el sufrimiento es insoportable y sin posibilidad de mejora. En Suiza hay un turismo, el turismo de la muerte. ¿Sí? También el profesor Agustín lo ha tratado mucho. El turismo, ya van ustedes a Suiza, así como hay turismo aquí en Cancún de las playas, ¿no? O sea, ya es para practicar eutanasias. El suicidio de la muerte en Suiza. Y son estos países que llevan la delantera en Europa. Fuera de Europa está legalizado en Colombia a través de una resolución de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional colombiana. México le está siguiendo los pasos a Colombia. La despenalización del aborto en Colombia fue a través de la Corte Constitucional, como acá lo acabamos de ver hace poco, la Corte Suprema despenalizó el aborto siguiendo el nuevo ejemplo colombiano. No fue el Parlamento, no fue el Congreso. Canadá en el año 2016 y Nueva Zelanda en 2021, recientemente. En Estados Unidos existe el derecho a un suicidio asistido cuando la supervivencia esperada es de 6 meses o menos en Oregon, que lo hizo en el 94, el estado de Washington, Montana, por decisión judicial, Vermont, California, Colorado, Washington D.C., Hawái, Nueva Jersey, Maine y Nuevo México, que ha sido el último en 2021. En Australia, en los territorios de Victoria y Western Australia, el año pasado, también ha regulado la muerte asistida. Fíjense, entonces vamos a ver la eutanasia. ¿En qué consiste la objeción de conciencia ante esta cantidad de leyes?
Recuerden cuando veíamos las causas de la objeción de conciencia por la legislación invasiva, permisiva, que conflictúa a la persona en su conciencia. Dice que la objeción de conciencia es la negativa de un profesional sanitario a participar directa o indirectamente en la realización de una eutanasia a un paciente que la solicita conforme a la ley, porque considera que dicho acto está en contra de sus más profundas convicciones éticas, morales, filosóficas, religiosas, y actuar de ese modo dañaría de manera importante su conciencia y su deontología y su integridad moral. De acuerdo con dos profesores españoles, se trata de un tipo cualificado de objeción de conciencia donde el profesional de la salud pretenda que se le permita cumplir tanto con su ética personal como con su ética profesional. La ética personal, pues ahí está el tema de las convicciones. El Código 32 del Código de Deontología Médica dice: se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a someterse por convicciones éticas o morales o religiosas a una conducta que se le exige, ya sea jurídicamente, por mandato de autoridad o por una resolución administrativa, de forma que realizarla violenta seriamente su conciencia. Número 2, el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. Esto es un código deontológico, no es una ley, pero aplica en el campo de la deontología médica. Después viene la resolución que en el 2002 dio la Asociación Ética Mundial, la Asociación Médica Mundial, que la eutanasia dice que es el acto de poner fin deliberadamente a la vida de un paciente, incluso a petición del propio paciente y de familiares cercanos, y no es ética. Esto impide que el médico respete el deseo de un paciente de permitir. Esto no impide, que el médico respete el deseo de un paciente de permitir que el proceso natural de la muerte siga en curso en la fase terminal de la enfermedad. Y continúa esta resolución de la Asociación Médica Mundial. El suicidio asistido por médicos como la eutanasia no es ético y debe ser condenado por la profesión médica. Cuando la asistencia del médico se dirige intencional y deliberadamente a permitir que una persona ponga fin a su propia vida, el médico actúa de manera poco ética. Sin embargo, el derecho a rechazar el tratamiento médico es un derecho básico del paciente y el médico no actúa de manera poco ética, incluso sin respetar tal deseo, resulta en la muerte del paciente. Esto fue lo que dijo en 2002 esta Asociación Médica Mundial acerca de la eutanasia. En el 2019, hace apenas 2 años, y les voy a poner ahí el website, dijo más o menos lo mismo, volvió a reiterar su compromiso con los principios de la ética médica, y la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio asistido, y también pugna para que no se obligue al médico a realizar este tipo de prácticas. Entonces vuelvo otra vez, para no leerlo todo, a reafirmar lo que he dicho en 2002, en 2019 en su resolución. Vamos a ver entonces rápidamente. Yo les dije que España apenas el año pasado, este año en marzo, reguló en esa ley orgánica 3/2021 del 24 de marzo la eutanasia. Le llaman ahora prestación de la ayuda para morir por los servicios de salud. Y dice que esa prestación de ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados. Es decir, si hay una institución con ideario religioso que proteja la vida, pues tiene que aplicar la eutanasia de acuerdo a esta ley. No hay posibilidad de decir que no. Dice también que se puede practicar en el domicilio de la persona. O sea, es casi a la carta, ¿no? Como cuando llevan una pizza. A domicilio. Y sí, van ahí los médicos y a ver, aquí le practicamos la eutanasia. Sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pueda resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria. Ojo, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pueda resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza. O sea que le tienen ahí, le están pintando así como cuando éramos niños, cruz a la objeción de conciencia. Miren, aunque objeten en conciencia, este derecho o esta prestación, casi lo confunden con derecho,
pues no pueden ustedes invocar la objeción de conciencia, ¿no? ¿Qué tal si en ese momento se arrepiente el médico o se acuerda que tiene conciencia y le llega así como un halo de inspiración y pues no, ya tengo objeción de que no tienes que practicar la muerte de esa persona? Dice como de manera burlesca, luego el artículo 16 de esta ley, habla de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Dice, los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El rechazo a la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. Bueno, reconozco que hay una objeción, un derecho a la objeción de conciencia, no es derecho fundamental, hay un derecho derivado de la libertad de conciencia que regula el artículo 16 de la Constitución española. Pero, ojo, si vas a objetar en conciencia médico, tienes que manifestarlo anticipadamente por escrito. Y aquí viene un tema de lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, que va a ser el tema de los famosos registros. Parece ser que, y puse este ejemplo de España para lo que vamos a ver, ahora quieren encasillar, encuadrar en registros a los médicos objetores de conciencia. Vamos a ver que esto lleva jiribilla. Esto tiene una intención de que no se ejerza la objeción de conciencia. Entonces aquí ya me está diciendo que tengo que manifestar previamente por escrito. Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Porque podrá decir el médico, sí, yo soy de la vida, yo tengo convicciones éticas, shalala. Vamos a ver. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios, de objetores de conciencia, a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma, y tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que ésta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa y protección de datos de carácter personal. Incluso por ahí les puse yo un link de registro electrónico, electrónicamente se puede registrar. Muy bien, aquí nos habla que hay que hacer un registro de objetores de conciencia para que las administraciones sanitarias sepan quiénes son y bueno, si hay alguien que pide la eutanasia a la carta a domicilio, pues mandarle a un médico que no vaya a ser objetor de conciencia, ¿no? Si van a estar en esos registros, los objetores, pues eso no vamos a echar mano de ellos. Entonces ya están, y se van a respetar sus derechos, sus datos, va a haber estricta confidencialidad, o sea, nadie puede ver ahí quiénes son los objetores de conciencia y estas cosas. Pues no es cierto, vamos a ver que no es cierto, ese es el gancho para tener a los objetores de conciencia ya una especie de estigmatizados en ese registro. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con esto. El uso de los registros, dice aquí, de los objetores de conciencia citados, entre otros. Bueno, ha sido criticado este registro de objetores de conciencia ya en España, entre otros por la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial. Y no tanto por la existencia del registro en sí. Dicen que va a estar protegidos los datos, queremos pensar que sí, sino es por el uso que se haga de él. ¿A qué me refiero? No basta con que nos diga que hay protección de datos personales, sino que el uso que se haga de ese registro puede ir en detrimento de los derechos laborales de los médicos que van a estar registrados ahí. Porque entonces puede darse el caso que a los médicos que están en ese registro no se les promocione, no se les promueva para ocupar mejores plazas, para ocupar mejores puestos de labor, porque ya se les va a estigmatizar que están en el registro, ¿sí? Es como casi el registro de los deudores en el que algunos estábamos en el buró de crédito, ¿no? Pues, das en el buró de crédito, ya no te pueden dar más crédito, ¿no? Oye, pero estoy por una nimiedad porque me falté 2 días en pagar el recibo del teléfono y ya con eso, pues sí, ya está tu historial ahí. Entonces, ¿y por qué no al revés? ¿O debería ser al revés? Lanzo yo la pregunta a los legisladores y a los grandes ingenieros sociales que están ahora haciendo esta
esta reingeniería cultural que de los nuevos derechos. ¿Por qué no un registro para quien esté dispuesto a practicar la eutanasia, el aborto, las voluntades anticipadas, etcétera, etcétera? ¿Por qué a los que se niegan los vas a estigmatizar en un registro? ¿Y por qué a los que no se niegan? Pues eso sí que esté en un registro ahí, ¿no? Hay un registro, por ejemplo, yo lo sé, de peritos evaluadores, hay un registro, diferentes registros públicos, ¿no? El tal registro público de la propiedad y del comercio, no sé en sus estados cómo se llama, pero ese es el nombre, ¿no? Va uno al registro público a pedir los antecedentes registrados, ese terreno que está ahí de quién es, a ver, va uno a ver si ya, cuándo va a cancelar la hipoteca que tiene de su propiedad, es público. Entonces el registro tiene esa finalidad pública, que todo el mundo se entere de quién es el que practica, ¿por qué no? ¿Quién es el que practica los abortos, las eutanasias? Así, a la carta, ¿no? Pues quiero que venga Juanito Pérez, que está ahí en el registro, pues dicen que tiene buena mano, ¿no? Pues para no sufrir tanto. Fíjense bien cómo se está utilizando ese registro, entonces, para estigmatizar a quienes son objetores. Dice, se puede usar incluso para discriminar en el empleo. Pues es que ahora con la imposición de los nuevos derechos, el que no esté con los nuevos derechos, a él sí se le puede discriminar. El que esté en el registro como objetor de conciencia, pues ¿para qué lo promocionamos? Para una mejor plaza, para un mejor puesto, cargo. Sí es objetor de conciencia, pobrecito, ¿no? Así como que se quedó, los pastores o los curas lo han aleccionado y pobrecito, ¿no? En la asignación de plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí está un gran riesgo de este registro, que ahora la idea también es aplicarlo en México con el tema del aborto. Pues digo, mucho cuidado, porque lleva jiribilla y en otros países como Argentina ya se está aplicando, ya hay esta discriminación, ya no se está promoviendo, porque les vendieron esta idea de que no, los registros, vamos a registros de médicos objetores de conciencia. O sea, le están llevando al matadero a los objetores de conciencia, doble estigmatización. Ya son objetores y todavía exhibirlos en ese registro público con la finalidad, pues, de no promocionarlos más. Entonces, en este caso, para terminar, España, que esta ley es reciente y se está dando el tema del registro de los objetores de conciencia. La eutanasia, incluso con una ley que la ampare, pues deberá ser siempre la excepción, si es el caso, y no la norma. Y el médico objetor deberá ser siempre visto como un profesional que merece pleno respeto a su deontología. Y aquí me atrevería a decir yo, y a sus convicciones, porque las tiene, y no como un caprichoso antisistema alejado de la realidad. No olvidemos que son los médicos quienes están más cerca del sufrimiento y que muchos de quienes atacan ciegamente a los objetores por insensibles o insolidarios nunca han estado ni estarán sujetando la mano de un paciente mientras muere. Entonces, un poco la realidad de los objetores de conciencia de la eutanasia, y también podemos aplicarlo al aborto. Bueno, entonces vamos a la otra parte de la presentación en México, libertad de conciencia contra derecho al aborto en México. Digo derecho al aborto porque ahora no lo están vendiendo, no porque yo promueva, pero están diciendo ya que es un derecho. Y no hay un derecho, si hay un derecho a matar, pues habrá un deber de matar. O sea, si hay un derecho, a todo derecho corresponde una obligación. Habrá un deber, una obligación, pues entonces también de matar. El aborto no puede ser definido como un derecho humano. Esto yo lo escribí en el periódico El Universal en una columna. Bueno, ya a mí sí ya me están llevando al patíbulo. No puede ser definido como un derecho humano por un tribunal el aborto, porque el tribunal no es competente, sino es el consenso internacional que necesariamente se apoyaría en un instrumento vinculante de protección de derechos humanos. O sea, no hay un derecho humano al aborto en ningún tratado internacional. Y eso les molesta mucho a quienes invocan el derecho al aborto. A ver, dime en qué tratado internacional está. Pero dime en qué tratado internacional, porque la Corte está violando el artículo 1 constitucional que dice que los tratados internacionales forman parte de la Constitución mexicana, de los derechos reconocidos en la Constitución. Sí, así dicen, ya lo dijo la Corte, y de ahí no sale, ya lo dijo la Corte, ya lo dijo la Corte, ya lo dijo la Corte. Bueno, a mí me lo acaban de decir hace poco, que no te ha quedado claro que la Corte ya reconoció ese derecho. Es decir, no puede ser catalogado como un derecho
derecho humano porque no tiene conexión con esa nómina contenida en la Declaración de Derechos Humanos a la que hace yo referencia. Luego, entonces ahí está las primeras ideas, ¿por qué no puede ser definido como un derecho humano que día y noche nos están diciendo ahora que ya es un derecho? Es un derecho adquirido, ganado, ya lo dijo la Corte. Veo que algunos están anotando, les voy a dejar ahí también aquí con Cristian la presentación para que él las comparta. Ahora sí estoy yendo más, me estoy alargando más que hace rato, como ustedes han visto. Voy a pasar entonces a la... ¡Ay! Ya le estoy tapando a la siguiente lámina. En contrapartida, a diferencia del aborto, la libertad de conciencia, ¿qué creen? Que esta sí es un derecho humano, un derecho fundamental. Ya por lo que dije en la mañana y por lo que acabo de decir, ya los voy a estar torturando, como usted ya sabe. Aquí esta sí es un derecho humano. ¿Y por qué esta no se defiende? ¿Por qué no se defiende? Porque ideológicamente, me preguntaba usted, pastor, pues no, ideológicamente no deja dividendos defender la libertad de conciencia. Pero si está contenida, si es un derecho humano, pues sí, pero aquí el plan, la ideología es pues la muerte de los bebés, o sea que ya no haya niños, va de la mano el aborto pues, con el supuesto matrimonio del mismo sexo. El matrimonio del mismo sexo no engendra vida. ¿Sí? Entonces es ideología. Pero ¿por qué esta ideología perversa y todo? Pues es ideología contraria a las convicciones religiosas de los que estamos aquí. Pero si nuestras convicciones tienen un sustento en el Evangelio, en las Escrituras, pues sí, pero entonces este sí es un derecho y no se defiende. Quizás nosotros estamos llamados a defenderlo. Me imagino que por eso estas capacitaciones, ¿no? Me imagino. Yo sé que Cristian dice, bueno, vamos entonces a prepararnos para defenderlo. Dice, solo puede restringirse en caso de estricta necesidad. También no es un derecho absoluto, puede restringirse en caso de necesidad, como indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando no existan medios alternativos para solucionar un conflicto entre intereses jurídicos merecedores de tutela. Ahí se puede restringir el derecho a la libertad de conciencia. En este caso de Vallatián, apenas el 7 de julio del 2011, donde reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el derecho a la objeción de conciencia, no derecho humano. Lo trata también ahí en el libro. Un caso donde también se puede restringir la libertad de conciencia, un empleador frente a su empleado. El empleado le manifiesta que es de la religión que tiene como día sagrado el sábado. El empleador no tiene ningún problema en permitirle que ese día no trabaje, no vaya al trabajo. Pero a lo mejor resulta que el empleador dice, oye, hay una situación de emergencia grave. Producimos aquí vacunas y tú eres un técnico, un experto en las vacunas. Tienes que venir porque si no vienes me vas a causar un gravamen desproporcionado, pues, porque tú eres el que sabes, te voy a pedir que vengas. Hay una causa justificada, si no me vas a provocar un gravamen injustificado, también desproporcionado a mí la empresa. Ahí donde podría haber incluso si se justifica el por qué ya después no lo deja ir, obviamente porque resulta en un gravamen para la empresa, dice la jurisprudencia norteamericana también, que se dan mejor casos excepcionales. Luego, para que acaben de anotar y no me atraviese, entonces, ahí está que sí es un derecho humano. Como que estamos al revésados, ¿no? Los que son derechos realmente que están ahí no los defendemos, y los otros pues ya nos andan, ¿no? Ya nos anda, porque pues que a ver los abortos, a ver dónde están las embarazadas, así como que vengan, ¿no? Para el aborto, y dónde están los que están haciendo fila para casarse, ¿no? Vamos entonces a la siguiente laminita. A todo esto, un juez puede establecer el comienzo de la vida prescindiendo del aporte científico. Ya nos decía el profesor Agustín en la mañana, como hay estudios científicos, que están avalados que la vida empieza desde la concepción. También él les podrá dar los argumentos para defender ese tema, que luego también dice, no, pues es un conjunto de células, todavía no hay vida ahí. El médico como profesional de salud, con base en la ciencia médica, sabe de la existencia de un ser humano desde el momento de la concepción, y por tanto que el aborto es el asesinato de un inocente. Y ese médico goza de la libertad pública, tratados internacionales. Lo que les decía hoy en la mañana, si es la libertad de conciencia un derecho fundamental en la Constitución y en tratados internacionales, y en las constituciones modernas, desde luego,
no es un interés privado. No estamos en un interés privado y aquí nos están metiendo gol los de enfrente cuando nos dicen, no, ¿usted qué tiene que hablar si eso es parte de... Eso es de mochos, eso es de retrógrados, eso es de oscurantistas, ¿no? De curas, es de... Eso no, usted no venga aquí se cumple la ley, aquí los derechos, los nuevos derechos. Ahí me dijeron, ya es un derecho adquirido el aborto, tú quieres que están haciendo críticas, ahí es que cállate o te corremos de la universidad. Bueno, ahí tendré yo que ver si me callo, ya luego tendré que pedir chamba acá. Así me dijeron, tú vas en contra de un derecho adquirido, ya la corte lo dijo. ¿Qué tienes que andar diciendo que no, que hay objeción? No, eso olvídate, ya es un derecho adquirido. ¿Sí? Entonces, el Estado puede adoptar ante esto una postura legalista, no, se cumple la ley, o si es un Estado respetuoso de los derechos humanos, como dice César, estamos ante un derecho humano que no es un interés privado, sino un derecho fundamental, ponderado. A ver, tengo a un ciudadano que en pleno uso de sus facultades, todo, está invocando la protección de un derecho fundamental de un derecho humano que es la libertad de conciencia. Y por otro lado tengo otro ciudadano que también está invocando, que aquí es donde se pone en tela de juicio que el aborto no es un derecho, porque ahora también ya no están viendo la idea que el aborto es un derecho, y no es un derecho, que tiene un derecho al aborto. Que el Estado tiene que proteger la libertad de conciencia del que está pidiendo y si hay otra persona que le vaya a hacer el aborto a la mujer que está solicitando ese supuesto derecho, salvaguardar la libertad de conciencia de aquel que en conciencia está objetando. Y ya va a ser un problema si el Estado se encuentra un número considerable de objetores de conciencia, pero a nosotros no nos importa, nos importa que el Estado haga una ponderación de intereses, ojo, y dando protección a la libertad de conciencia, que no es un mero interés privado. Porque si se va a la postura legalista, que es lo que está pasando ahora, o lo que se intenta, no, la ley dice que no se puede, o ya lo dijo la Corte. Tendría que haber una ponderación, está obligado a hacer una ponderación, porque estamos en un Estado constitucional, un Estado democrático, nos han dicho, nos repiten todos los días, donde se respetan los derechos humanos, pero ya no sabemos qué derechos humanos, si los auténticos derechos humanos o los nuevos derechos que están imponiendo. Entonces, ya les dije, tiene dos caminos, la postura legalista o la de ponderación de intereses. Vamos a ver en el mundo, porque ya casi es hora. Ahora paso al tema de la eutanasia para poner un ejemplo, dejar un poco lo del aborto, para no ver que solamente es el aborto. El aborto ya donde está regulado, vamos a ver cuál ha sido la alternativa en cuanto a la protección de la conciencia. Voy al tema de la eutanasia porque se viene la eutanasia allá en México, es el siguiente paso que van a dar. En Europa está legalizada la eutanasia en los siguientes países, en los Países Bajos desde el 2001, en Bélgica 2002, Luxemburgo 2009 y España en 2021. España acaba de ser reciente, apenas en marzo de este año, la legalización de la eutanasia. Bélgica admite la eutanasia infantil sin límite de edad. En Bélgica ya está la eutanasia infantil sin límite de edad. Ojo, se requiere una situación médica desesperada de sufrimiento constante, insoportable, que no se puede aliviar y que provocará la muerte en corto plazo. Ahí el profesor Agustín tiene más datos técnicos de esto. ¿Cuándo es cuando dice, no, cuando estamos ante un sufrimiento constante e insoportable para pedir la pena de muerte? Los Países Bajos admiten la eutanasia a partir de los 12 años, con la condición de que es a través de los representantes legales. Tienen ya 16 años, hasta los 16 años, y la solicitud voluntaria si el sufrimiento es insoportable y sin posibilidad de mejora. En Suiza hay un turismo, el turismo de la muerte. ¿Sí? También el profesor Agustín lo ha tratado mucho. El turismo, ya van ustedes a Suiza, así como hay turismo aquí en Cancún de las playas, ¿no? O sea, ya es para practicar eutanasias. El suicidio de la muerte en Suiza. Y son estos países que llevan la delantera en Europa. Fuera de Europa está legalizado en Colombia a través de una resolución de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional colombiana. México le está siguiendo los pasos a Colombia. La despenalización del aborto en Colombia fue a través de la Corte Constitucional, como acá lo acabamos de ver hace poco, la Corte Suprema despenalizó el aborto siguiendo el nuevo ejemplo colombiano. No fue el Parlamento, no fue el Congreso.
Canadá en el año 2016 y Nueva Zelanda en 2021, recientemente. En Estados Unidos existe el derecho a un suicidio asistido cuando la supervivencia esperada es de 6 meses o menos en Oregon, que lo hizo en el 94, el estado de Washington, Montana, por decisión judicial, Vermont, California, Colorado, Washington D.C., Hawái, Nueva Jersey, Maine y Nuevo México, que ha sido el último en 2021. En Australia, en los territorios de Victoria y Western Australia, el año pasado, también ha regulado la muerte asistida. Fíjense, entonces vamos a ver la eutanasia. ¿En qué consiste la objeción de conciencia ante esta cantidad de leyes? Recuerden cuando veíamos las causas de la objeción de conciencia por la legislación invasiva, permisiva, que conflictúa a la persona en su conciencia. Dice que la objeción de conciencia es la negativa de un profesional sanitario a participar directa o indirectamente en la realización de una eutanasia a un paciente que la solicita conforme a la ley, porque considera que dicho acto está en contra de sus más profundas convicciones éticas, morales, filosóficas, religiosas, y actuar de ese modo dañaría de manera importante su conciencia y su deontología y su integridad moral. De acuerdo con dos profesores españoles, se trata de un tipo cualificado de objeción de conciencia donde el profesional de la salud pretenda que se le permita cumplir tanto con su ética personal como con su ética profesional. La ética personal, pues ahí está el tema de las convicciones. El Código 32 del Código de Deontología Médica dice: se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a someterse por convicciones éticas o morales o religiosas a una conducta que se le exige, ya sea jurídicamente, por mandato de autoridad o por una resolución administrativa, de forma que realizarla violenta seriamente su conciencia. Número 2, el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. Esto es un código deontológico, no es una ley, pero aplica en el campo de la deontología médica. Después viene la resolución que en el 2002 dio la Asociación Ética Mundial, la Asociación Médica Mundial, que la eutanasia dice que es el acto de poner fin deliberadamente a la vida de un paciente, incluso a petición del propio paciente y de familiares cercanos, y no es ética. Esto impide que el médico respete el deseo de un paciente de permitir, que el médico respete el deseo de un paciente de permitir que el proceso natural de la muerte siga en curso en la fase terminal de la enfermedad. Y continúa esta resolución de la Asociación Médica Mundial. El suicidio asistido por médicos como la eutanasia no es ético y debe ser condenado por la profesión médica. Cuando la asistencia del médico se dirige intencional y deliberadamente a permitir que una persona ponga fin a su propia vida, el médico actúa de manera poco ética. Sin embargo, el derecho a rechazar el tratamiento médico es un derecho básico del paciente y el médico no actúa de manera poco ética, incluso si respetar tal deseo, resulta en la muerte del paciente. Esto fue lo que dijo en 2002 esta Asociación Médica Mundial acerca de la eutanasia. En el 2019, hace apenas 2 años, y les voy a poner ahí el website, dijo más o menos lo mismo, volvió a reiterar su compromiso con los principios de la ética médica, y la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio asistido, y también pugna para que no se obligue al médico a realizar este tipo de prácticas. Entonces, vuelvo otra vez, para no leerlo todo, a reafirmar lo que he dicho en 2002, en 2019 en su resolución. Vamos a ver entonces rápidamente. Yo les dije que España apenas el año pasado, este año en marzo, reguló en esa ley orgánica 3/2021 del 24 de marzo la eutanasia. Le llaman ahora prestación de la ayuda para morir por los servicios de salud. Y dice que esa prestación de ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados. Es decir, si hay una institución con ideario religioso que proteja la vida, pues tiene que aplicar la eutanasia de acuerdo a esta. No hay posibilidad de decir que no.
Dice también que se puede practicar en el domicilio de la persona. O sea, es casi a la carta, ¿no? Como cuando llevan una pizza. A domicilio. Y sí, van ahí los médicos y a ver, aquí le practicamos la eutanasia. Sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pueda resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria. Ojo, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza. O sea que le tienen ahí, le están pintando así como cuando éramos niños, cruz a la objeción de conciencia. Miren, aunque objeten en conciencia, este derecho o esta prestación, casi lo confunden con derecho, pues no pueden ustedes invocar la objeción de conciencia, ¿no? ¿Qué tal si en ese momento se arrepiente el médico o se acuerda que tiene conciencia y le llega así como un halo de inspiración y pues no, ya tengo objeción de que no tienes que practicar la muerte de esa persona? Dice como de manera burlesca, luego el artículo 16 de esta ley, habla de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Dice, los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El rechazo a la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. Bueno, reconozco que hay un derecho a la objeción de conciencia, no es derecho fundamental, hay un derecho derivado de la libertad de conciencia que regula el artículo 16 de la Constitución Española. Pero, ojo, si vas a objetar en conciencia médico, tienes que manifestarlo anticipadamente por escrito. Y aquí viene un tema de lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, que va a ser el tema de los famosos registros. Parece ser y puse este ejemplo de España para lo que vamos a ver. Ahora quieren encasillar, encuadrar en registros a los médicos objetores de conciencia. Vamos a ver que esto lleva jiribilla. Esto tiene una intención de que no se ejerza la objeción de conciencia. Entonces aquí ya me está diciendo que tengo que manifestar previamente por escrito. Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Porque podrá decir el médico, sí, yo soy de la vida, yo tengo convicciones éticas, shalala. Vamos a ver. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios, de objetores de conciencia, a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma, y tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que ésta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa y protección de datos de carácter personal. Incluso por ahí les puse yo un link de registro electrónico, electrónicamente se puede registrar. Muy bien, aquí nos habla que hay que hacer un registro de objetores de conciencia para que las administraciones sanitarias sepan quiénes son y bueno, si hay alguien que pide la eutanasia a la carta a domicilio, pues mandarle un médico que no vaya a ser objetor de conciencia, ¿no? Si van a estar en esos registros, los objetores, pues eso no vamos a echar mano de ellos. Entonces ya están, y se van a respetar sus derechos, sus datos, va a haber estricta confidencialidad, o sea, nadie puede ver ahí quiénes son los objetores de conciencia y esas cosas. Pues no es cierto, vamos a ver que no es cierto, ese es el gancho para tener a los objetores de conciencia ya una especie de estigmatizados en ese registro. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con esto. El uso de los registros, dice aquí, de los objetores de conciencia citados, entre otros. Ha sido criticado este registro de objetores de conciencia ya en España, entre otros por la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial. Y no tanto por la existencia del registro en sí. Dicen que va a estar protegidos los datos, queremos pensar que sí, sino es por el uso que se haga de él. ¿A qué me refiero? No basta con que nos diga que hay protección de datos personales, sino que el uso que se haga de ese registro puede ir en detrimento de los derechos laborales de los médicos que van a estar registrados ahí. Porque entonces puede darse el caso
que a los médicos que están en ese registro no se les promocione, no se les promueva para ocupar mejores plazas, para ocupar mejores puestos de labor, porque ya se les va a estigmatizar que están en el registro, ¿sí? Es como casi el registro de los deudores en el que algunos estamos en el buró de crédito, ¿no? Pues, das en el buró de crédito, ya no te pueden dar más crédito, ¿no? Oye, pero estoy por una nimiedad porque me falté 2 días en pagar el recibo del teléfono y ya con eso, pues sí, ya está tu historial ahí. Entonces, ¿y por qué no al revés? ¿O debería ser al revés? Lanzo yo la pregunta a los legisladores y a los grandes ingenieros sociales que están ahora haciendo esta reingeniería cultural que de los nuevos derechos. ¿Por qué no un registro para quien esté dispuesto a practicar la eutanasia, el aborto, las voluntades anticipadas, etcétera, etcétera? ¿Por qué a los que se niegan los vas a estigmatizar en un registro? ¿Y por qué a los que no se niegan? Pues eso sí que está en un registro ahí, ¿no? Hay un registro, por ejemplo, yo lo sé, de peritos evaluadores, hay un registro, diferentes registros públicos, ¿no? Está el registro público de la propiedad y del comercio, no sé en sus estados cómo se llama, pero ese es el nombre, ¿no? Va uno al registro público a pedir los antecedentes registrales, ese terreno que está ahí de quién es, a ver, va uno a ver si ya, cuándo va a cancelar la hipoteca que tiene de su propiedad, es público. Entonces el registro tiene esa finalidad pública, que todo el mundo se entere de quién es el que practica, ¿por qué no? ¿Quién es el que practica los abortos, las eutanasias? Es decir, a la carta, ¿no? Pues quiero que venga Juanito Pérez, que está ahí en el registro, pues dicen que tiene buena mano, ¿no? Pues para no sufrir tanto. Fíjense bien cómo se está utilizando ese registro, entonces, para estigmatizar a quienes son objetores. Dice, se puede usar incluso para discriminar en el empleo. Pues es que ahora con la imposición de los nuevos derechos, el que no esté con los nuevos derechos, a él sí se le puede discriminar. El que esté en el registro como objetor de conciencia, pues ¿para qué lo promocionamos? Para una mejor plaza, para un mejor puesto, cargo. Sí es objetor de conciencia, pobrecito, ¿no? Así como que se quedó, los pastores o los curas lo han aleccionado y pobrecito, ¿no? En la asignación de plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí está un gran riesgo de este registro, que ahora la idea también es aplicarlo en México con el tema del aborto. Pues digo, mucho cuidado, porque lleva jiribilla y en otros países como Argentina ya se está aplicando, ya hay esta discriminación, ya no se está promoviendo, porque les vendieron esta idea de que no, los registros, vamos a registros de médicos objetores de conciencia. O sea, le están llevando al matadero a los objetores de conciencia, doble estigmatización. Ya son objetores y todavía exhibirlos en ese registro público con la finalidad, pues, de no promocionarlos más. Entonces, en este caso, para terminar, España, que esta ley es reciente y se está dando el tema del registro de los objetores de conciencia. La eutanasia, incluso con una ley que la ampare, pues deberá ser siempre la excepción, si es el caso, y no la norma. Y el médico objetor deberá ser siempre visto como un profesional que merece pleno respeto a su deontología. Y aquí me atrevería a decir yo, y a sus convicciones, porque las tiene, y no como un caprichoso antisistema alejado de la realidad. No olvidemos que son los médicos quienes están más cerca del sufrimiento y que muchos de quienes atacan ciegamente a los objetores por insensibles o insolidarios nunca han estado ni estarán sujetando la mano de un paciente mientras muere. Entonces, un poco la realidad de los objetores de conciencia de la eutanasia, y también podemos aplicarlo al aborto. Bueno, entonces vamos a la otra parte de la presentación en México, libertad de conciencia contra derecho al aborto en México. Digo derecho al aborto porque ahora no lo están vendiendo, no porque yo promueva, pero están diciendo ya que es un derecho. Y no hay un derecho, si hay un derecho a matar, pues habrá un deber de matar. O sea, si hay un derecho, a todo derecho corresponde una obligación. Habrá un deber, una obligación, pues entonces también de matar. El aborto no puede ser definido como un derecho humano. Esto yo lo escribí en el periódico El Universal en una columna. Bueno, ya a mí sí ya me están ya llevando al patíbulo. No puede ser definido como un derecho humano por un tribunal el aborto, porque el tribunal no es competente, sino es el consenso
internacional que necesariamente se apoyaría en un instrumento vinculante de protección de derechos humanos. O sea, no hay un derecho humano al aborto en ningún tratado internacional. Y eso les molesta mucho a quienes invocan el derecho al aborto. A ver, dime en qué tratado internacional está. Pero dime en qué tratado internacional, porque la Corte está violando el artículo primero constitucional que dice que los tratados internacionales forman parte de la Constitución mexicana, de los derechos reconocidos en la Constitución. Sí, así dicen, ya lo dijo la Corte, y de ahí no sale, ya lo dijo la Corte, ya lo dijo la Corte, ya lo dijo la Corte. Bueno, a mí me lo acaban de decir hace poco, que no te ha quedado claro que la Corte ya reconoció ese derecho. Es decir, no puede ser catalogado como un derecho humano porque no tiene conexión con esa nómina contenida en la Declaración de Derechos Humanos a la que hace yo referencia. Luego, entonces ahí están las primeras ideas, ¿por qué no puede ser definido como un derecho humano que día y noche nos están diciendo ahora que ya es un derecho? ¿No? Es un derecho adquirido, ganado, ya lo dijo la Corte. Veo que algunos están anotando, les voy a dejar ahí también aquí con Cristian la presentación para que él las comparta. Ahora sí estoy yendo más, me estoy alargando más que hace rato, como ustedes han visto. Voy a pasar entonces a la... ¡Ay! Ya le estoy tapando yo. A la siguiente lámina. En contrapartida, a diferencia del aborto, la libertad de conciencia, ¿qué creen? Que esta sí es un derecho humano, un derecho fundamental. Ya por lo que dije en la mañana y por lo que acabo de decir, ya los voy a estar torturando con todo. Usted ya sabe. Aquí esta sí es un derecho humano. ¿Y por qué esta no se defiende? ¿Por qué no se defiende? Porque ideológicamente, me preguntaba usted, pastor, pues no, ideológicamente no deja dividendos defender la libertad de conciencia. Pero si está contenida, si es un derecho humano, pues sí, pero aquí el plan y la ideología es pues la muerte de los bebés, o sea que ya no haya niños, va de la mano el aborto pues, con el supuesto matrimonio del mismo sexo. El matrimonio del mismo sexo no engendra vida. ¿Sí? Entonces es ideología. ¿Pero por qué esta ideología perversa y todo? Pues es ideología contraria a las convicciones religiosas de los que estamos aquí. Pero si nuestras convicciones tienen un sustento en el Evangelio, en las Escrituras, pues sí, pero entonces este sí es un derecho y no se defiende. Quizá nosotros estamos llamados a defenderlo, me imagino que por eso estas capacitaciones, ¿no? Me imagino. Yo sé que Cristian dice, bueno, vamos entonces a prepararnos para defenderlo. Dice, solo puede restringirse en caso de estricta necesidad. También los derechos, no es un derecho absoluto, puede restringirse en caso de necesidad, como indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando no existan medios alternativos para solucionar un conflicto entre intereses jurídicos merecedores de tutela. Ahí se puede restringir el derecho a la libertad de conciencia. En este caso de Vallatián, apenas el 7 de julio del 2011, donde reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el derecho a la objeción de conciencia, no derecho humano. Lo trata también ahí en el libro. Un caso donde también se puede restringir la libertad de conciencia. Un empleador frente a su empleado. El empleado le manifiesta que es de la religión que tiene como día sagrado el sábado. El empleador no tiene ningún problema en permitirle que ese día no trabaje, no vaya a... Pero a lo mejor resulta que el empleador dice, oye, hay una situación de emergencia grave, producimos aquí vacunas y tú eres un técnico, un experto en las vacunas, tienes que venir porque si no vienes me vas a causar un gravamen desproporcionado, pues, porque tú eres el que sabes, te voy a pedir que vengas. Hay una causa justificada, si no me vas a provocar un gravamen injustificado, también desproporcionado a mí la empresa. Ahí donde podría haber incluso si se justifica el por qué ya después no lo deja ir, obviamente porque resulta en un gravamen para la empresa, dice la jurisprudencia norteamericana también, que se dan mejor casos excepcionales. Luego, para que acaben de anotar y no me atraviese, entonces, ahí está que sí es un derecho humano. Como que estamos al revésados, ¿no? Los que son derechos realmente que están ahí no los defendemos y los otros pues ya nos andan, ¿no? Ya nos anda porque pues que a ver los abortos, a ver dónde están las embarazadas, así como que vengan, ¿no? Para el aborto y dónde están los que están haciendo fila para casarse, ¿no? Vamos entonces a la siguiente laminita. A todo esto,
un juez puede establecer el comienzo de la vida prescindiendo del aporte científico. Ya nos decía el profesor Agustín en la mañana, como hay estudios jurídicos, científicos, que están avalados que la vida empieza desde la concepción. También él les podrá dar los argumentos para defender ese tema, que luego también dice, no, pues es un conjunto de células, todavía no hay vida ahí. El médico, como profesional de salud, con base en la ciencia médica, sabe de la existencia de un ser humano desde el momento de la concepción, y por tanto que el aborto es el asesinato de un inocente. Y ese médico goza de la libertad públicamente, de expresar públicamente sus convicciones, sin temor a la represión o censura, porque ahora también ya los pueden censurar por afirmarse a decir que científicamente existe vida desde la concepción, porque es en contra de esta ideología. Lo que pasó en Texas también hace poco, ¿no? Que en Texas hasta la sexta semana de gestación, el primer latido, se protege la vida y no hay posibilidad de aborto. Y cualquier persona puede denunciar a un médico que practique un aborto. Y la administración de Biden hizo todo lo posible por invalidar ahora esa ley de Texas. Vamos a la siguiente. En el momento de solicitarle practicar un aborto al médico, ya sea por una paciente o por la dirección del hospital, tiene conocimiento y convicción de que el aborto es un crimen y sabe que no debe hacerlo. Y aquí interviene la libertad de conciencia en este momento, reconocida en el artículo 24 constitucional como en los tratados internacionales. O sea, la conciencia como lo que debe hacerse o omitirse en el caso concreto. Cuando ya le piden, haz el aborto, pues ahí interviene la objeción de conciencia, la conciencia del médico. No lo hago por mis convicciones. Luego viene la conciencia deontológica, de la deontología. Está orientada también a la preservación de la vida. La deontología como el deber de los profesionales. Y los médicos lo tienen muy presente, o al menos eso es lo que esperamos de la praxis médica y del médico, como nos decía el profesor Agustín, y sabe que pues debe preservar la vida y la salud del concebido no nacido, en el entendido de que les decía yo hace rato, su misión es ayudar a traer vida, no eliminarla. Por ello, ante las leyes o resoluciones judiciales que mandatan acabar con la vida, surge la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, de acuerdo con esa seriedad de las convicciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ir a contracorriente de la libertad de conciencia del artículo 24 constitucional. Ya dije que su protección no obedece a un interés privado, sino a un interés público. Por eso su protección jurídica es similar a la de otros derechos humanos, como la libertad de expresión. Lo que me decía uno de los pastores, y entonces, ¿por qué no respetan los tratados internacionales si no hay ningún tratado internacional que diga que el derecho es un aborto? Perdón, que el aborto es un derecho. Pues hay una contradicción. No hay ningún tratado internacional y están violentando esa famosa convencionalidad del artículo primero. Es más, la Convención Americana de los Derechos Humanos habla de la vida desde la concepción. Ya lo hicieron ahí una reinterpretación de ese artículo, pero el texto del artículo del Pacto de San José de Costa Rica habla de la protección de la vida desde la concepción. Por si fuera poco, quieren más argumentos luego. A ver, pero es que la Constitución no se protege en la Constitución. Bueno, está el artículo primero, y de acuerdo a los tratados internacionales al Pacto de San José de Costa Rica, sí hay una protección a la vida desde la concepción. Además, el artículo 29 de la Constitución mexicana establece que en caso de suspensión de las garantías individuales, no podrán suspenderse o restringirse, entre otras, el derecho a la vida. Allí está en el artículo 29 de la Constitución. Pueden ustedes también sacarlo como argumento legal cuando haya estos debates en los congresos locales, que ya se van a empezar a dar o se están dando. El artículo 29 es muy claro. No podrá suspenderse o restringirse el derecho a la vida. Es en caso de una invasión, perturbación grave, calamidad, ahora como la pandemia, una declaración de suspensión de garantías, el derecho a la vida no se suspende ni se restringe. Entonces, hay estos argumentos desde la Constitución, ¿sí? Lo que pasa, pues, es que se aprenden una serie de falacias y nos van envolviendo. Las falacias, error. La Constitución protege, el artículo 4, que las parejas son libres de decidir el número de hijos que quieran tener. Sí, pero se protege el derecho a la vida, no que las parejas eliminen o maten a sus hijos. Entonces, ahí está un fundamento.
No sé si ya me esté prolongando más. Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, si el Estado en México no le permite a la persona vivir de acuerdo con la suprema norma moral derivada del juicio personal de conciencia, pues no tiene razón de ser la libertad de conciencia. Si me dicen que no hay objeción de conciencia, si me dicen que aquí se impone la ley, nomás mis chicharrones truenan, y lee lo de la REA, dice, no, aquí esta corte dice que la objeción de conciencia no sirve para nada, aquí son los nuevos derechos, aquí son los... Y vamos a decirle como son las cosas. Derechos sexuales y reproductivos es aborto, nada más que no lo maquilla, ¿no? Hay derechos sexuales y reproductivos. Yo nunca he entendido, no hay tratado internacional, no sé, profesora Agustín sabe de esas cosas, pero no sé si derechos reproductivos hay tratados internacionales o derechos sexuales, alguno de esos no cabe en ningún tratado. Alguien me decía, no, ya en la Convención de las Personas con Discapacidad de la OEA, del Sistema Interamericano, ahí ya se habla, no sé si de derechos sexuales o derechos reproductivos, pero juntos como tal, así que digan, en esto consisten los derechos sexuales y reproductivos en tratados internacionales, no sé, sería cuestión de meterse, no recuerdo yo ahora, salvo esa convención para personas con discapacidad, que lo metieron en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, si no se va a permitir a esa persona vivir de acuerdo con la suprema norma moral derivada del juicio personal de conciencia, yo decía, no tiene razón de ser la libertad de conciencia. Así actúan los regímenes autoritarios, totalitarios y antidemocráticos. Pues entonces ya que nos digan, ¿no? Aquí somos totalitarios, aquí somos autoritarios y antidemocráticos. Aquí no me vengan a invocar ustedes esos derechos que están ahí reconocidos, pero yo me hago tonto, me hago de la vista gorda y no se los voy a reconocer cuando ustedes pataleen, digan, argumenten y shalá. Entonces fíjense bien la gravedad del asunto. Pues entonces si estamos en un régimen totalitario, mejor que nos lo digan, y yo creo que nos dedicamos a otra cosa, como lo hay en Corea del Norte, como lo hay en su momento, bueno, ahora Venezuela, no sé si en Venezuela hay objeción de conciencia, supongo que como está la situación no creo. En Nicaragua quizá, a lo mejor más duro en Corea del Norte, en Cuba. Entonces, considerar la objeción de conciencia como un derecho bajo sospecha ha sido lo propio de los estados totalitarios. Convendría no olvidar a Norberto Bobbio, que les gusta mucho, por ejemplo, a las feministas, citar a Simone de Beauvoir con el aborto, en el segundo sexo, ¿no? Simone de Beauvoir, que dice algo así para justificar el aborto. Norberto Bobbio era un profesor italiano, un filósofo del derecho muy importante. Era de izquierda, no era creyente, pero tenía sentido común e inteligencia. Norberto Bobbio dejó su postura clara, un hombre de izquierda, agnóstico. Dijo, el suicida dispone de su propia vida y con el aborto se dispone de una vida ajena. Entonces les causa como urticaria cuando uno cita a uno de izquierda, a un gran filósofo del derecho agnóstico. Es decir, pues si uno de izquierda dice esto, que era un hombre no fanático, o sea, tenía 2 neuronas. Norberto Bobbio, un gran teórico, citado en la filosofía del derecho, en el campo de los derechos humanos, un italiano, pues, que dijo aquí, con esta frase les está diciendo prácticamente todo, ¿no? Entre otras cosas también se oponía al laicismo. El laicismo es así como una religión que necesita armarse, ¿no? Norberto Bobbio, que era un personaje pues, importante. Sí, pues, entonces, vean ustedes, esos son los riesgos de la objeción de conciencia, de no reconocer la libertad de conciencia. No, sí, perdón, al contrario, a lo mejor yo estoy yéndome muy a prisa para dar oportunidad también que el profesor. Estoy viendo aquí el reloj, creo que voy bien. Vamos ahora a pasar a Argentina, aunque es un país lejos, culturalmente muy cercano a nosotros. Argentina el año pasado reconoció el derecho al aborto a personas gestantes en una ley, la ley 27610. Y aquí mucho cuidado con este reconocimiento del derecho al aborto a las personas gestantes. ¿Quiénes son las personas gestantes? ¿Quiénes creen que sean las personas gestantes? Allá la profesora
profesor Agustín ya me está distrayendo. ¿Quiénes son las personas gestantes? No, pastor, no, usted ya, por favor, a ver que venga con la PRED y se lo lleve, porque el pastor está discriminando. Las personas gestantes, mujeres embarazadas, mujeres que se autoperciban hombres, ya ven que hablan de sexo binario y no binario, puede ser no binarios, o sea que, en pocas palabras, a ver, una mujer que se autoperciba, un hombre que se autoperciba mujer, un transvesti, una mujer que se vista de mujer, que tenga los órganos, a ver, la mujer que se autoperciba hombre, la mujer que siga teniendo los órganos reproductivos femeninos, el órgano reproductivo femenino, pero que se considere hombre. Legalmente, jurídicamente ya es hombre, porque también, cuidado, pastor, usted la CONAPRED le va a dar un reconocimiento, está haciendo un papel correcto. Jurídicamente ya es un hombre esa mujer, porque ya tuvo su reconocimiento de identidad como hombre, pero no se ha hecho el cambio de sexo, de aparato reproductor, y a lo mejor en un desliz, decía mi abuela, en un desliz queda embarazado esa mujer, que jurídicamente ya es hombre, como dice el pastor. ¿Y qué creen? Que esa mujer que es hombre, pues ya también es una persona gestante. Pues que ya no entendí, pues así está la situación. Pero no es mujer embarazada, ¿no? No, es hombre, pastor. Usted dice que es mujer, ahí sí viene la CONAPRED y se lo lleva. Es mujer, tiene el aparato reproductivo mujer, que lo digo con todo respeto, pues aquí está mi esposa, ¿no? Señoras aquí, no me estoy burlando. Biológicamente y también psicológicamente, no sé, ahí no le puedes cambiar el chip a alguien de que, a ver, ya no eres mujer, ya eres Pedro. Es que antes era Guadalupe, antes era Martina. No. Pero sus cromosomas dicen algo distinto. Sí. Entonces lo que dice el pastor, ya jurídicamente es hombre porque ya tuvo su cambio de identidad. Ahora, la identidad, cuidado, porque sí. Y no hay que burlarlo, no es hombre, aunque tenga el aparato reproductor femenino. Son las personas gestantes. Sí, porque es difícil que un hombre que sienta mujer diga, ya salí embarazado, pero tengo el aparato reproductivo masculino todavía. ¿Cómo? El Espíritu Santo. No. Esto es una mujer que se autopercibe, que hizo el cambio jurídico de identidad. Hay que protegerle su derecho a ser personas gestantes. Ya no hablan de mujeres. Y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina declaró hace poco, cuando se estaba discutiendo esta ley, la objeción de conciencia es una barrera para el acceso al aborto legal, entendiendo que el derecho al aborto legal es una problemática de los derechos humanos y la salud integral de las mujeres, y uno de los principales obstáculos para el derecho al aborto. Aquí está más claro, nos lo están restregando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. La objeción de conciencia es un obstáculo para la implementación de los nuevos derechos. Genera confusión y inseguridad jurídica la objeción de conciencia, dicen. Por tanto, se debe restringir la contratación de objetores de conciencia en servicios de salud pública, con fundamento en que la objeción de conciencia es discriminatoria, ya que solo se ejerce en contra de mujeres y de personas gestantes. Aquí ya le dan la definición mujeres y personas gestantes. Prohibir la objeción de conciencia institucional, o sea, tampoco se puede argumentar objeción de conciencia en clínicas, hospitales que tengan un ideario religioso. Y se sugiere reglamentar un registro de objetores de conciencia. Dice obstructores de conciencia, por eso yo le puse ahí sí, porque ahora ya hablan de las personas objetores como obstructores de conciencia. ¿Sí? Casi el diablo encarnado, ¿no? El que diga, no, yo me pongo al aborto porque no, eres obstructor de conciencia. Entonces, en Argentina, no sé si ya, Jessica, ya mi tiempo, ¿cuánto me queda? Rápidamente, entonces, en Argentina también se recomienda, ojo, hacer un reglamento de los obstructores de conciencia y continúan promover una acción sancionatoria por incumplimiento de deberes del funcionario público contra los médicos que se negasen a practicar abortos en hospitales públicos y privados. Entonces los vamos a sancionar. Si son médicos de un hospital público, tienen el rango de funcionarios públicos y los vamos a sancionar. Hay una responsabilidad en la que pueden incurrir por negarse a ejercer un aborto. Entonces, el aborto pasa de ser un delito en algunos casos de no punibilidad a ser un derecho subjetivo de las personas gestantes.
donde dice, tengo un derecho subjetivo del aborto de las personas gestantes. Ese derecho es absoluto e incausado durante las primeras 14 semanas del embarazo. O sea, no hay manera de oponerse. Y condicionado a partir de ese momento, o sea, a partir de las 14 semanas puede ser condicionado hasta antes del parto, el aborto. ¿Sí? En Argentina, no solamente el aborto se convirtió en derecho para la persona gestante que aborta, sino en obligación para el personal sanitario. Se reformó el Código Penal argentino, ahí lo están viendo ustedes, para sancionar penalmente al que se oponga a hacer un aborto. Hasta allá vamos, la persecución y la imposición sí o sí de los nuevos derechos o pseudoderechos. Ahí está el Código Penal argentino con las penas para las personas que se nieguen a hacer un aborto, los médicos. Digo, ya no solamente se convirtió en un derecho para la persona gestante, sino una obligación para el personal sanitario. Esta presentación de contenido, bueno, se las va a mandar Cristian. Y no hay libertad de conciencia, aunque establece la libertad de conciencia ahí muy escuetamente, es muy difícil establecer la protección para los objetores de conciencia. Entre otras cosas, les pone una serie de trabas. Y antes de esto también ya hablaba de que tienen que estar registrados cada una de las provincias argentinas. Recuerden, allá no hay estados, son provincias, de llenar un registro de objetores de conciencia, con todas las notas que yo les hablaba ahora, que implica la estigmatización de estar en ese registro. Me estoy yendo rápidamente para terminar con una conclusión. Aquí está el registro, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe. Hay un registro de las personas. Bueno, en México, como ustedes saben, ya con eso termino, para que el profesor Agustín ya haga uso de la palabra, la objeción de conciencia del artículo 10 bis, que costó mucho trabajo, porque también metieron mano para que no quedara a todo el personal sanitario, sino nada más médicos y enfermeras. Es una cláusula de conciencia era muy limitada en ese tiempo, porque decía, entre otras cosas, que cuando se ponga en riesgo la vida, pues hoy ya nos hablaba de la vida del profesor Agustín, el riesgo, la urgencia médica y esas cosas, pues tendrá que cometer en la práctica del aborto, o cuando esté en peligro la vida de la mujer, etcétera, etcétera. Ahora, en Argentina, ya no dije, pero en México va para allá. Dice, el derecho a la salud de la mujer o de la persona gestante, dicen los argentinos. Me decía un profesor argentino, y con eso termino, pues si la mujer o la persona gestante dice, mira, es un riesgo para mi salud psicosocial, tener el niño, porque, ay, qué pereza, qué pena estar cargando con un embarazo, con una panza. No, yo quiero pues tener mi cuerpo esbelto que tenía antes del embarazo. Pues ese es un riesgo psicosocial, y yo lo puedo decir que es un riesgo médico, que es mi derecho a la salud, y por tanto practíquese el aborto. Como si le extirparan un grano a uno de pus o alguna piedra en el riñón, no sé. Entonces es el riesgo también que está corriendo con esta legislación, que dice el riesgo a la salud de la mujer, porque por ahí nos venden. Pues yo no quiero que mi esposa, mi madre, mi hija se enfermen. ¿Quién va a querer que su madre, su esposa o su hija se enferme? Riesgo a la salud, todos queremos la protección de la salud de la mujer, pero ahí también va implícita la trampa de que ellos lo manejan. Un riesgo psicosocial que afecte su salud, ya pueden decir que un aborto. Bueno, esto ya termino, creo que el profesor Agustín va a ahondar más en esto. Muchísimas gracias.